que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Padre, por este día más de vida que nos has dado en esta tierra, Padre. Gracias, Padre amado, aleluya, por suplir nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre amado, bendito tú eres por esta clase que vamos a recibir, Señor del cielo. Sigue ayudando a mi hermano Ernesto, síguele dando sabiduría de lo alto, entendimiento, Padre. Bendice su esposa, bendice su descendencia, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Va a ser carbón encendido por sus labios, Señor del cielo, que tú hables a través de él, Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo, aleluya. Ayúdanos a nosotros que cada día, Padre de la gloria, Santo, cuidemos este regalo maravilloso de la salvación que te costó la sangre preciosa tuya, Señor. Bendito eres, Jehová del cielo. Ayúdanos, Señor, a aprender esta palabra, ya que esta palabra es vida y es poder, Padre. Bendito eres, Jehová. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a dar por gracia lo que por gracia recibimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, llevando, Señor, esta palabra a todo aquel, Señor, que la necesite, Padre, aleluya, para que ellos también sean copartícipes con nosotros, Señor, de este regalo maravilloso, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, maravilloso Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Entonces, estamos hablando, sí, más bien, hemos terminado ya de hablar de lo que es el infierno. Yo quisiera saber si hay alguna duda que haya quedado y cómo identificamos el infierno tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y qué es en sí. Algo que ustedes creen que necesita algo más de reforzar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les pudiera ayudar en eso? ¿O está todo claro? El infierno es un lugar de tormento donde, bueno, según, ¿verdad? Lo dice, es un sufrimiento allí, que nadie descansa, porque, ¿verdad? El enemigo es tan malo que a saber qué hará con las pobres almas que llegan allí. Ujú. Sí, es un lugar de sufrimiento. Y recordémonos que hay diferentes niveles de castigo, ¿ok? Tanto en el infierno como en el lago de fuego hay niveles de castigo. Unos van a ser castigados más, otros van a ser castigados menos, pero todos van a ser castigados. Y como dice la Biblia, ninguno tendrá reposo ni de día y de noche, sino que serán castigados todo el tiempo. Por la eternidad, no por un tiempo pequeño, sino que es por la eternidad. Amén. Amén. Entonces ahora vamos a comenzar a hablar, o comenzamos la semana pasada a hablar acerca de la muerte en sí, el segundo punto que hemos tocado, que vamos a tocar en este estudio, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? ¿Quién es la muerte? ¿Y qué pasa con la muerte? Quisiera saber primeramente que ustedes me digan qué es la muerte de acuerdo a su percepción, lo que ustedes entienden por muerte. Bueno, para mí la muerte es una puerta que se abre o bien al paraíso o bien al infierno, allí donde la persona eligió antes que se abriera esa puerta donde quería ir, porque eso es como eso es, vaya, un libre albedrío que el Señor no obliga a nadie, es voluntario donde la persona quiso ir, se abrió la puerta y vete allá, ¿verdad? Mm. Así lo, así lo creo yo. Amén, amén. Hermana Candy. Usted dijo que la muerte es se presenta como una separación del cuerpo. Te dijo, ¿verdad? Separación, hay separación del alma y eterna, y también es como una separación general de que es la muerte, ¿verdad? Amén.
Amén. Quiero que logremos usar bien los términos. Amén. Eterno solamente es Dios. Él es el único eterno. ¿Por qué? Amén. Porque eternidad significa que no tiene principio ni tiene fin. Ha estado, está y siempre estará ahí. Amén. Ahora, las almas, tanto como los ángeles, son inmortales. Inmortales significa que tuvieron un principio, pero no tendrán fin. Comenzaron en algún lugar del tiempo de Dios, pero no van a llegar a terminar en ningún momento. Y mortal son los hombres en su cuerpo físico, porque tienen principio y tienen fin. ¿Ok? Nacen y mueren. ¿Ok? Esos términos hay que usarlos bien porque no podemos decir que las almas son eternas. No, las almas no son eternas. Las almas son inmortales. ¿Ok? El único eterno es Dios. Amén. Y sí, la Biblia presenta a la muerte como una separación. Puede ser la muerte física, que es la separación del alma, del cuerpo y del espíritu, o puede ser la muerte espiritual, que es la separación de Dios. ¿Ok? Ahora, la Biblia nos habla de 3 muertes. Nos habla de la muerte física, nos habla de la muerte espiritual y de la segunda muerte. La segunda muerte es ya el final, que es donde todo aquel que no haya servido a Dios, todo aquel que lo haya rechazado, todo aquel que haya preferido vivir de acuerdo a su voluntad, será echado en el lago de fuego y azufre junto con el diablo y todo su séquito. Esa es la segunda muerte. La muerte física es lo que estamos hablando, que es la separación del alma, del espíritu y del cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación del espíritu, perdón, del alma, separarse de Dios. Esta separación se presenta al principio con Adán. En Génesis 3, del 7 al 10, que es nuestra base de esta noche, dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nos recordamos que el Señor le dijo a Adán de que podía comer de todos los frutos del huerto, menos del fruto del árbol del bien y del mal. Y que el día que de ese árbol, de ese fruto comiese, ciertamente moriría. Pero nos damos cuenta que cuando él comió del fruto, él no cayó muerto en ese momento. Él siguió viviendo. Entonces, ¿qué clase de muerte es la que sucedió en ese momento? Fue una muerte espiritual, porque lo que sucedió es que el pecado de la desobediencia separó al hombre de la comunión que tenía con Dios. Porque antes de que Adán y Eva cometieran el pecado de desobediencia,
ellos caminaban junto con Dios y hablaban con Dios cara a cara en el huerto. Era deleite del Señor venir a hablar con sus criaturas y vivir y tener experiencias con ellos, de tener una relación íntima y personal con ellos. Sin embargo, cuando llega el momento de que cometen esta infracción, este pecado, esa comunión se corta. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar delante de Dios. Dios no puede permitir que el pecado esté cerca de él, porque él es santo y su santidad no se lo permite y su justicia tampoco se lo permite. Por lo tanto, el hombre murió espiritualmente. Hubo una separación entre Dios y el espíritu del hombre y el alma del hombre. Por eso el hombre ahora se dio cuenta que él estaba desnudo. Antes de que pecaran, ellos andaban desnudos en el Edén y no se avergonzaban porque no existía ese pensamiento bajo en ellos. Sin embargo, cuando comieron del fruto, que la desobediencia se impregnó en ellos, que su muerte espiritual se llevó a cabo, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron de su desnudez. Por eso dice la palabra de que ellos se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Recordémonos que ellos antes se miraban físicamente y se daban cuenta que estaban desnudos. No es como algunas personas, unas doctrinas quieren enseñar de que ellos estaban cubiertos por la luz y se basan en el tiempo de Moisés, de que cuando subió a recibir tablas, que él vino y cuando bajó, el pueblo vio que Moisés tenía el rostro brillante, que había una luz brillante en él, y que por esa razón Moisés se tuvo que poner un velo para que no le vieran el rostro brillante. Entonces ellos tratan de forzar esa idea para el momento en que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto. No es que había una luz que los cubriera, no. La palabra dice completamente y claramente que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Lo que quiere decir que sí se miraban, pero que en la inocencia que tenían, no le daban cabida a ningún pensamiento equívoco, un pensamiento malo, un pensamiento de lujuria, sino que ellos vivían una vida simplemente santa, inocente. No había nada que les estorbara, pero cuando ellos vinieron y comieron de la fruta, cuando Adán comió de la fruta, la palabra dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se avergonzaron y por eso se hicieron los delantales de hoja de higuera. Ahora, la palabra nos dice que Dios vino y llegó al Edén y iba a caminar, vino a caminar con él, vino a interactuar con él, a tener una comunión con él. Mas, sin embargo, dice que él dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, hay que entender que Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que había pasado. Lo que sucede es que el Señor en su misericordia
le da la oportunidad al hombre para que reconozca su pecado y se arrepienta. Si Adán, en vez de haberle tirado la culpa a su esposa, a Eva, y hubiese aceptado que él había caído en desgracia, hay una gran probabilidad, muy grande, de que Dios lo hubiese perdonado y hubiera dado una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, porque Él no quiere que el hombre se pierda, Él quiere que el hombre sea salvo. Y si Adán se hubiese arrepentido y se hubiese confesado el pecado que había cometido, entonces hay mucha seguridad. La Biblia no lo declara enfáticamente, pero sí da a entender de que muy posible Dios le hubiese perdonado ese acto de desobediencia y le hubiese dado una oportunidad más. El problema está que, como todos los hombres, cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error, lo que hacemos es tratamos de autojustificarnos. Tratamos de esconder el pecado como que yo no tuve la culpa, yo no fui, a mí me empujaron. Y muchos dicen, el diablo me hizo que lo hiciera. Y no es así. Es uno el que tiene que reconocer su pecado, uno tiene que reconocer su falta para entonces presentarse ante Dios y con humildad pedir ser perdonado para que la misericordia de Dios se haga presente en nuestras vidas. Ahora, el hombre, sabiendo que estaba falto, lo que hizo fue esconderse. Así nosotros también nos andamos escondiendo cuando cometemos faltas. Nos escondemos y no queremos creemos que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Lo único que Dios quiere es que nosotros seamos sinceros y humildes. Entonces, cuando el Señor llamó al hombre, que le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces el hombre le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos confrontamos con la luz de Cristo. La luz de Cristo lo que hace es dejarnos ver en el interior nuestro cómo se encuentran nuestras almas. Nos hace ver si estamos sucios, si estamos harapientos, si estamos maltrechos. Entonces el Señor lo hace para que nosotros podamos arrepentirnos. Pero la mayoría de hombres no se quieren arrepentir. Ellos quieren seguir viviendo en las tinieblas. Por eso en Juan dice de que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron las tinieblas porque la luz les deja saber las malas cosas que hacen. Ahora, cuando nosotros decidimos enfrentarnos con Cristo, confrontar nuestra verdad y aceptar de que estamos mal, es aquí donde el Señor viene y dice que Él nos lava con su sangre. Ahora, Adán murió espiritualmente y esa muerte fue transferida a todos los hombres. Léame ahí, por favor, en Romanos 3:23. Romanos 3:23. Amén, amén, amén. Amén, mi hermana Cándida. Gloria a Dios. Romanos 3:23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos pecaron. Pero ¿cómo que todos pecaron? Yo no estuve en el tiempo de Adán. ¿Cómo es posible que yo haya pecado si yo no estuve en aquel momento? Quien pecó fue Adán. Sin embargo, la Biblia dice que por un hombre entró la muerte. ¿Okay? Por un hombre. O sea, que al pecar Adán,
esa muerte espiritual llegó a toda su descendencia, tantos los que habían nacido dentro del Edén, como los que nacieron después del Edén. Todo hombre pecó, por cuanto no hay uno, dice la Biblia, que sea justo. Tan solo uno, no hay uno que sea justo. Miren lo que dice Isaías 59:2, perdón. Isaías 59:2. Amén, amén, si nadie lo tiene. Amén. Isaías 59:2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Wow. Entonces, quiere decir de que nuestras iniquidades, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado? ¿Qué es iniquidad? ¿Y qué es pecado? ¿Nadie? Iniquidad no, yo entiendo que iniquidad es como cuando uno maquina a iniquidad como en el corazón, ¿no? No, No. no. O cuando uno tiene como esa maldad también. Es algo de maldad, iniquidad. Es algo de malo, es algo malo, sí. Sí. Pero hay una explicación un poquito más certera. Amén, amén. Amén. Iniquidad es cuando tú conoces lo que es malo y lo que es bueno y no quieres cambiar lo malo por lo bueno. Inicuos en la congregación son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Dios les habla y les habla y les habla. Deja de hacer esto, deja de hacer esto. Y ellos siguen haciéndolo. Ese es un inicuo. Conoce la verdad, pero no la hace. ¿Ok? En cambio, pecado es hacer una maldad con propósito. O sea, yo voy a hacer algo para que mi hermano o mi hermana se sienta mal. A mí no me parece bien esa persona, por lo tanto, yo voy a hacer la maldad de poder hacer que alguien caiga. Es lo que la palabra llama que que no seamos piedra de tropiezo, sino que tratemos de ver siempre a los demás como mejores que nosotros, que tratemos de ser, ¿cómo diríamos más certero? Que seamos como un compañero en el camino en el cual cualquiera pueda ver que nosotros tratamos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? ¿Me entiendes? Iba a decir algo, Dígame. pero bien inicuo puede ser también los impíos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Exacto. Estos son los inicuos, los impíos, porque saben hacer lo que tienen que hacer. Dios les ha hablado, pero no quieren hacerlo. Tienen conocimiento y no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren negarse a sí mismos. Creen que Dios los va a aceptar así como son, cuando el Señor ya les ha dicho que tienen que cambiar. Esa es una impiedad.
Esa es una iniquidad. Entonces, nuestras iniquidades, nuestra forma de ser, nuestras faltas son las que hacen que el Señor, dice la palabra, que hace división entre nosotros y el Señor. ¿Ok? Cuando nosotros no hacemos, o cuando hacemos caso omiso a la palabra de Dios y que a mí nadie me cambie, que yo soy así, que cuando vamos con esa forma de ser, verdaderamente estamos fuera de la voluntad de Dios y eso nos separa de la presencia de Dios. Y recuérdese una cosa, que hay un enemigo que anda buscando a quien devorar. Y cuando él ve que una persona se, ¿cómo diríamos? Que una persona tiende a no hacer la voluntad de Dios, entonces él comienza a actuar. ¿Y qué sucede con el enemigo? Que él es un maestro en el disfraz, un maestro en el engaño. Él es un imitador de las cosas de Dios. Y por eso muchas personas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios dicen, no, pero si Dios me usa, yo siento la presencia de Dios. Dios está conmigo. Pero la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. No porque tú sientas ríos de agua viva, quiere decir que es el Señor el que te está bendiciendo. Puede ser el enemigo que te está engañando. Si es que tú no te has convertido verdaderamente y has dejado de hacer las cosas que a Dios no le agradan. ¿Ok? El enemigo puede hacer saltar también a las personas. En fin, todo lo que el Espíritu Santo hace, el enemigo lo imita. Por eso la palabra nos manda a nosotros que tenemos que analizar a todos los espíritus. Tenemos que cuidarnos de decir que es el Espíritu Santo cuando verdaderamente no sabemos qué clase de espíritu es el que se está moviendo. Ahora, si yo estoy viviendo la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, si yo estoy atendiendo a su palabra, si yo me estoy apartando de lo que Él me dice que tengo que apartarme, si yo estoy haciendo lo que Él me dice que yo tengo que hacer, entonces yo sé que esos ríos de agua viva que corren en mi ser, sí es la presencia de Dios. Y eso me va a traer a mi alma, no a mi carne, a mi alma le va a traer gozo. ¿Por qué gozo? Porque entonces el Señor se va a glorificar más en nuestras vidas. Dios bendiga a mi hermana Annie. Dígame, sierva. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga a todos. Amén. Perdón. Una pregunta. Cuando usted dice que hay personas, ¿verdad?, que el Señor lo usa, o sea, no que el Señor lo usa, que pues parece que son usadas y que corre el río de agua viva y todo, y que es el enemigo. Eso no viene siendo lo que dicen que el Señor para dar un mensaje usa hasta las piedras, o sea que puede ser que el Señor le está usando a la persona no está bien delante de Dios, pero a Dios le place usar esa piedra para traer el mensaje, porque el mensaje es de Él y las almas se van a convertir a Él, pero el Señor por X razón decide usar esa piedra. Amén. ¿Eso es correcto? ¿Cómo usted explica eso? Amén. Lo que podemos decir en este caso es de que el Señor ha dicho en su palabra que
Él envía su palabra y no va a volver a él vacía. O sea, que la palabra de Dios, la palabra que sale de Dios, va a cumplir el cometido para el cual fue enviada. El vaso que se use no tiene nada que ver. Es la palabra de Dios la que tiene que ver. El vaso puede estar inmundo y sin embargo, el Señor puede permitir que sucedan cosas. Y esto es no para bendición del vaso, sino bendición para aquel que lo oye. Porque el que lo oye, cuando la palabra actúa en él va a reconocer a Dios y le va a dar gloria a Dios. El vaso, en vez de ser para bien, es para mal. ¿Por qué? Porque como él no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces él va a seguir en el camino de decir que yo soy, que yo estoy bien con Dios, aunque Dios le esté hablando de que no está bien. Recuérdese que Jesús dijo que en aquel día vendrían muchos que le dirían: en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos enfermos. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. O sea, la palabra de Dios, cuando sale de la boca de Dios, llega y va a alcanzar a aquel que se deje tocar y va a obrar a aquello por la cual ha sido mandada. Ahora, quien lleve la palabra, quien la traiga, quien la exprese, esa es otra cosa diferente. Sí, nos recordamos que ahí en el Antiguo Testamento, el profeta no pudo ver al ángel que estaba en el camino. Sin embargo, la burra en la que iba él montado sí lo vio. ¿Se da cuenta? O sea que no era porque era profeta, sino porque sus ojos estaban cegados. ¿De qué estaban cegados? Por la avaricia, porque le habían puesto precio, porque le habían dicho que le iban a dar tesoros, regalos. Y por eso él iba más pendiente en lo que iba a recibir material que lo que era la voluntad de Dios. Porque él sabía desde el principio que Dios no le iba a permitir maldecir al pueblo de Israel. Él lo sabía. Sin embargo, fue a preguntarle a Dios si podía ir con ellos. O sea que ya estaba en él el deseo de recibir aquellos honores, no tanto de obedecer la palabra de Dios. Así en estos tiempos hay muchos que se dicen que son seguidores de Dios, del Señor, y sin embargo no están viviendo una vida de acuerdo a como Dios manda. Y lo que hacen es simplemente engañar a las personas. Ahora, a más de alguno de esos miles que tienen como seguidores, a más de alguno de esos, la palabra que sale de los labios de esas personas, que es la palabra de Dios, va a llegar a tocar en el corazón y le va a dar a entender de que no es en esa forma como se tiene que seguir al Señor, sino que hay otra forma que es más efectiva y que es la mejor manera de servir, no como le están enseñando. Por eso la palabra nos llama a nosotros que observemos la fe de nuestros pastores y veamos qué es lo que produce en ellos y que entonces nosotros los imitemos. No que imitemos al pastor, sino que imitemos la fe de ellos. Entonces la palabra, como dice, aún las piedras pueden hablar, pero no es el vaso, es la palabra lo importante y el corazón del que la reciba. Entonces podemos ver de que sí, el Señor tiene un plan para cada persona. El problema está de que no todos quieren
acatar la voluntad de Dios, sino que la mayoría quiere hacer de acuerdo a como ellos quieren, creyendo que Dios va a estar de acuerdo con ellos. Cuando el Señor ya les ha dicho, es como Él quiere, no como tú quieras. No es importante lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que a ti te parece. No, es lo que Dios dice. Amén. Amén. Entonces, seguimos de que son nuestras iniquidades las que hacen la división de nosotros y Dios. Nosotros podemos, miren, nosotros podemos vivir una vida lo más recta posible. Pero cuando cometemos una iniquidad, cuando cometemos una injusticia, cuando cometemos una impiedad, se comienza a ver cómo nuestras vidas comienzan a separarse de Dios. Si nosotros no somos humildes suficientes como para aceptar nuestro error y venir a los pies de Cristo a suplicar su perdón y decidirnos a no volver a hacer eso que nos hizo caer, si no estamos en esa condición, poco a poco, esa iniquidad, esa injusticia, esa forma que hicimos va a ir creciendo más y más. Es como la mentira. Cuando la persona dice una mentira pequeña y se da cuenta que lo van a hallar culpable de que él dijo esa mentira, viene y se inventa otra mentira un poquito más grande para cubrir la pequeña. Y luego inventa otra más grande y otra más grande y otra más grande hasta el punto que ya no es una mentira pequeña. Es una pirámide de mentiras y está mal ya. Ya está fuera de la voluntad completa de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros nos está diciendo es que cuando sintamos que hayamos cometido algo contra el Señor, llegar a Él, porque Él es justo y Él es fiel para perdonarnos. Amén. Y si no hacemos eso, entonces dice que cometemos pecado, porque entonces nosotros ya sabemos qué es lo que está mal y lo seguimos haciendo. Eso ya es pecado. Y este pecado hace que Él oculte su rostro de nosotros para no oír. Entonces no importa cuánto ore, no importa cuánto ayune, cuánto vigile, su oración no es oída, porque su pecado no permite que el Señor atienda a su voz. Por eso es que el Señor manda que cuando traigamos la ofrenda, que si nos recordamos que hay algo que está mal, que lo arreglemos para que nuestra ofrenda sea recibida y sea grata ante el Señor. ¿Ok? Entonces esto nos trae al punto que la muerte es el resultado del pecado. La muerte es el resultado del pecado. Mire lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Amén. Romanos 6:23. Vamos a ver lo que. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra. Aleluya. Hay poder en Jesús. Dice así. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La paga del pecado. No crea aquel que está en pecado que va a recibir buena cosa. No crea de que Dios va a pasar por alto aquello que él llama pecado. ¿Ok?
Y sabemos que pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. Saber cuál es la voluntad de Dios y no hacerla. El primer pecado que fue cometido fue la desobediencia. ¿Ok? Y cuando el Señor nos manda a que hagamos algo y no lo hacemos, estamos entrando en desobediencia y eso es pecado. Por tanto, tenemos, dice la palabra, que arrepentirnos y humillarnos y pedir perdón y apartarnos de ese pecado, porque entonces recibiremos misericordia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestras vidas están rodeadas por todos lados de tentaciones y de ocasiones para cometer pecado, es que nosotros venimos y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Nos escondemos bajo su sombra y resistimos al diablo. Entonces, en esa forma es que nosotros vamos a lograr vencer la tentación. No es con mi fuerza, no es con mi astucia, no es con mi inteligencia. Es con la misericordia de Dios que nosotros podemos vencer al pecado. Y si nosotros vencemos el pecado, la palabra dice que el regalo de Dios es la vida eterna. En otras palabras, Dios quiere darnos la vida eterna y tenemos la oportunidad de gozarla, pero tenemos que ser valientes. Acuérdense que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y valiente no es el que anda tirando piedra o dando golpes allá afuera en la calle, no. Valiente es el que logra vencerse a sí mismo, negarse a sí mismo, machacar la carne, apartarse de los deseos de la carne para que no llegue a formar en nosotros esos efectos que hacen que se produzcan las obras de la carne. Es necesario que antes de que vaya a suceder algo, nosotros nos apartemos de ello para así poder vencer lo que el enemigo tiene puesto contra nuestras vidas. Ahora, miren lo que dice Santiago 1, del 13 al 15. Santiago 1. Amén, pastor. Amén, mi hermano. Del 13 al 15. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Amén. O sea, que nosotros no podemos andar diciendo que Dios me dio una tentación o que Dios me hizo caer en una tentación. No. Dios nunca nos va a hacer a nosotros caer en nada que sea malo. Nunca. Es más, muchas veces confundimos lo que es una prueba con lo que es un ataque. La prueba que Dios permite, no es que Él las ponga, Él las permite. Siempre es el enemigo el que anda tratando de ver cómo hacernos a nosotros caer. Nos recordamos de Job. Job, que el Señor dijo que era un hombre perfecto y justo. El enemigo fue el que le puso de que
que quitara el cerco que estaba alrededor de él y que le permitiera tocar su carne. El Señor le dio permiso. No fue el Señor el que puso la prueba. No, él permitió que Satanás pusiese la prueba. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Porque él sabía quién era Job y hasta dónde es que Job iba a lograr sostenerse. Y la prueba de Job no solo fue la pérdida de sus bienes, ni la pérdida de su salud, también fue el ataque que tuvo de su esposa, el ataque que tuvo de sus amigos, y él logró soportar todo esto a tal punto de que Dios tuvo que hablar con él para dejarle saber por qué razón él le había permitido pasar esa prueba. O sea, que cuando Dios permite una prueba en nuestras vidas es porque hay algo que Dios quiere enseñarnos, algo que todavía nosotros no hemos logrado quitar, algo que todavía el Señor sabe que tenemos que cumplir. Y si esa es la forma como nosotros vamos a abrir nuestros ojos para hacerlo, Dios lo va a permitir. Pero en medio de la prueba, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque no nos va a permitir prueba más fuerte de la que nosotros no podamos soportar. O sea, que sí podemos pasarla. No es que vamos a hacerlo nosotros mismos, es con la ayuda de Él que vamos a lograr pasar todas las pruebas que el Señor permita que pasemos. Entonces, son nuestras concupiscencias, dice. O sea, lo que a nosotros nos agrada, lo que a esta carne le agrada hacer. Esas son las concupiscencias, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Esas son las que hacen que nosotros cometamos pecado. El pecado ya cometido es lo que se conoce como las obras de la carne. Antes que haya obras, hay deseos. Si nosotros logramos vencer los deseos, nos llega hasta las obras. Pero si nosotros nos dejamos dominar por el deseo, entonces estamos prestos para cometer las obras de la carne. Y cuando cometemos las obras de la carne, cometemos pecado. Y el pecado, la paga es la muerte. Entonces, el Señor a nosotros nos ha dado espíritu de entendimiento, espíritu de discernimiento, para que podamos entender, comprender y analizar qué es lo que está sucediendo que yo estoy sintiéndome débil en tal área. Y si me doy cuenta que es porque le estoy dando gusto a los deseos de la carne, entonces yo tengo que apartarme de ello. ¿Y cómo me aparto? Jesús dijo, orad porque en verdad el espíritu está presto, mas la carne es débil. Orad para que no caigáis en tentación, dice la palabra completa. Orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está presto, mas la carne es débil. Así que nosotros tenemos que buscar en humillación el rostro de Dios para no caer en la tentación. La tentación viene por los deseos de mi carne. ¿Cuáles son los deseos de mi carne? Lo que a mí me agradaba, lo que a mí me parecía bien, lo que yo creo que para Dios eso no importa, que es poca cosa, que eso no es nada. Esos son los deseos de la carne. Y muchas veces, cuando se le habla del deseo de la carne, no queremos aceptarlo. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que a mí me parece. Pero vuelvo y repito, no es como a ti te parece, como tú crees, es como Dios manda. Y si Él lo dijo, tiene que ser así. Amén. Ahora, todo el mundo está sujeto a la muerte, por cuanto todos pecaron. Todos.
Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Amén, amén, amén. Amén. Romanos 5:2. Ajá. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese Romanos 15, perdón, Romanos 5:12. Oh, ok. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Ahí sí. Por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque el pecado entró por un hombre, Adán. ¿Ok? Y esa semilla de la desobediencia de Adán nace con el hombre. Ese sentir de que él es lo principal, el centro de atención de todo, nace con el hombre. Por tanto, el pecado nace con el hombre. Nosotros podemos ver en los niños. Los niños crecen en su inocencia, pero cuando comienzan a tener ya una mente un poquito más abierta, lo primero que hacen es buscar hacer el mal, desobedecer a lo que se les dice. A ellos les encanta desobedecer las órdenes de los padres. Uno le dice, no hagas eso, y es lo primero que hacen. Y así va creciendo el hombre, va creciendo, y de acuerdo a su ámbito y de acuerdo a su educación, el hombre puede llegar a ser un pecador empedernido o un pecador arrepentido. ¿Ok? Lo importante es que será siempre, y como dice la palabra, no hay uno que sea justo. Todos pecaron. Nosotros pecamos, pero ahora que estamos en el Señor, ya no pecamos deliberadamente. O sea, ya no estamos pendientes de hacer el pecado. Al contrario, tratamos de no hacerlo. Luchamos por no hacer ninguna clase de pecado. Y esta lucha, esta pelea, no es solamente de nosotros, no solamente de las ramas secas que somos nosotros, porque mire Pablo, el hombre que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dijo en una ocasión, lo malo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? O sea, que el pecado está impregnado en nuestra vida, está impregnado en nuestro ser. Nosotros somos seres vendidos al pecado. Si no fuese por la misericordia de Dios, que mandó a su Hijo a pagar el precio por nuestros pecados, nosotros, las bestias, serían más felices que nosotros. Porque por lo menos ellas lo que hacen, lo hacen sin entendimiento, sin razonamiento. Y ellas, su esperanza es simplemente morir. Mas nosotros, hay un alma que está en juego. Por lo tanto, la iglesia, especialmente la iglesia, a quien se le enseña estas cosas, que se le abre el oído espiritual para que atiendan a lo que es la palabra de Dios, es la que tiene más peso de responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos el mayor peso y
tenemos que ser entonces ejemplo para otros, para que ellos vean que sí es posible servirle a Dios sin andar detrás del pecado, sin satisfacer los deseos de la carne. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. En Jeremías, creo que es donde el Señor dice que anda buscando a un hombre que ponga su pie en la brecha, y no encontró a ninguno. ¿Por qué? Porque no hay uno que sea justo. Ahora, en Génesis 2:17, el Señor advirtió a Adán que el castigo por la desobediencia sería la muerte. Y dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, volvemos al punto. Cuando Adán desobedeció, experimentó la muerte espiritual. Inmediatamente, al nomás el cometer la desobediencia, dice la Biblia que le fueron abiertos los ojos. Eso fue algo inmediato. Murió espiritualmente. Ya no podía tener la misma comunión que tenía con Dios antes. Ahora él se sentía avergonzado y tenía miedo, porque eso es lo que hace el pecado. Poner en nosotros un sentir de miedo, de vergüenza, y trata de que nosotros mismos nos cubramos con cualquier cosa para que no se vea lo feo que está dentro de nosotros. Mas, después que él experimentó la muerte espiritual, también experimentó más tarde la muerte física. O sea, que cuando él murió, cuando él comió de la fruta que desobedeció, él murió, pero no murió físicamente. Este es uno de los problemas que hay algunas personas que no pueden entender. Él no murió físicamente, él murió espiritualmente. Su alma, su espíritu fueron separados de la comunión de Dios. Y hemos dicho que muerte significa separación. Pero más tarde, Adán también experimentó la muerte física. Léame en Génesis 5:5. Amén. Génesis 5:5. Amén. Gloria a Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Amén. O sea que después de haber comido el fruto, él vivió unos años más todavía y después murió. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo él vivió dentro del Edén? No tenemos una idea. Pero sabemos que no fue 2 años, ni 3 años, ni 2 meses, no. Fue un tiempo que él estuvo allá adentro. ¿Ok? Y que allí tuvieron hijos y que todos sus hijos fueron contaminados por el pecado que él cometió. Y entonces, después de salir del huerto del Edén, todos los demás hijos que le nacieron, comenzando de Abel, si es que fue el primero que nació fuera del Edén, venían ya con ese pecado original. Amén. O sea que Adán tardó bastante para morir físicamente. Espiritualmente, inmediatamente que él desobedeció.
Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La diferencia es que Adán murió porque él eligió pecar. ¿Ok? Él eligió, él tuvo la voluntad de hacer el pecado. Si él no hubiera querido pecar, él podía haberle dicho a Eva, no. Y no importara lo que Eva le dijera, con lo que Eva ¿cómo se dice? Lo amenazara o cuanto le llorara, él le hubiera dicho no. Pero él eligió cometer el pecado también de desobediencia. Mas Jesús, que nunca pecó, vino y murió como un sustituto de nosotros los pecadores. ¿Ok? Ambos murieron. Solo que Adán murió espiritual y físicamente. Jesús murió físicamente con la bendición de que volvió a vivir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Un comentario, no, que cuando vaya, Adán pecó, le entró la muerte espiritual, pero entró la física también, no instantánea, pero estaba, y allí le entró la sentencia que tenía que morirse físicamente también. ¿Sí? Yep. Las dos muertes entraron, no fue instantánea la física, no. Yep. La muerte espiritual fue instantánea porque él tuvo que esconderse porque sintió vergüenza y tuvo miedo. Esos son ejemplos de lo que hace la muerte espiritual. Cuando usted está muerto espiritualmente, usted se aleja de Dios. Sí. No, la física, esa no fue instantánea, pero ya quedó marcado que tenía que morirse. Sí. Yep. Y por eso fue que el Señor puso un querubín guardando el árbol de la vida para que él no fuera a tratar de tomarlo. Hermana Annie. Pastor, una pregunta. Okay. Entonces, perdón, que tengo una tos malísima. Entonces, Abel y Caín fueron los hijos que nacieron fuera del Edén. Pero entonces los que nacieron dentro del Edén, nosotros no sabemos los nombres, ¿verdad? Porque eso nunca se dice, siempre se menciona Caín y Abel, pero esos no fueron los primeros. No, Eso es no lo que entiendo. No. Simplemente se lo menciona a ellos porque fueron los primeros fuera del Edén, pero hubieron otros antes en el Edén, pero no sabemos los nombres, ¿verdad? Amén. La razón por la cual están los nombres de Caín y Abel es debido al hecho que se iba a desarrollar más tarde, que era que Caín iba a matar a Abel. ¿Ok? Abel que era de acuerdo a la voluntad de Dios porque sus sacrificios eran aceptos, y Caín que se dejó dominar del pecado y lo mató. Esas son las únicas dos razones por las cuales Caín y Abel son mencionados. ¿Ok? Y Caín, que fue el que se fue a la tierra de Nod, o sea, la tierra del extranjero, la tierra de Nod, y allá hizo la civilización de los cainitas, que eran personas malas en verdad. ¿Ok? Si no, la historia comenzaría con Set, porque Set es el que el hijo de él comenzó a adorar a Dios. ¿Ok? Ese es el linaje de donde viene el Cristo. Así que la única razón por la cual Caín y Abel están dentro de la palabra es por ese acto que sucedió de que Caín mató a Abel. Esa es la razón. Ahora, dice la palabra que Adán tuvo hijos e hijas. O sea que no fueron dos ni fueron tres los que él tuvo. Fueron muchos. ¿Ok? Y estos vienen desde el huerto de Edén hasta
que están fuera, ya que lo sacaron del huerto. ¿Okay? Así que él tuvo muchos hijos y muchas hijas. ¿Okay? Y de ahí es que viene que se dice que Caín, de ahí tomó a su mujer, de una de esas, o sus hermanas, o sus sobrinas. No sabemos exactamente quién fue. ¿Alguna otra pregunta? Amén, pastor, gracias. Amén. Amén. Si no hay preguntas, pues damos gracias a Dios y vamos a vernos el próximo lunes. Seguimos aquí examinando quién es la muerte, ¿verdad? Y seguiremos buscando de Dios para pronto llegaremos a estudiar acerca de la gloria. La muerte es un tramo muy pequeño, pero luego entraremos a la gloria para poder examinar qué es lo que hay ahí. Amén. Amén. Entonces vamos a pedir a nuestra hermana Irene, por favor, si nos puede llevar en oración ante el Señor. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, por este estudio, por cada uno, Señor, de los participantes, Padre, que pudimos asistir, y también por los que no, mi Dios amado, Señor. Continúa usando, Señor, Pastor Ernesto, Señor, para tu gloria y tu honra, llenándolo cada vez más de su sabiduría, Padre. Continúa usándolo, Señor, para que nosotros aprendamos, Señor, esta palabra, Señor, tan importante que usted nos ha dejado, Señor, en la Biblia. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos, Señor, de este estudio, Padre, pero les rogamos que usted sea con nosotros, Señor, en todo el transcurso de la noche, Padre Celestial, y que también hable a nuestras vidas, en los sueños, Señor. Gracias te damos. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. Al